hemos revisado, pero eso ahí. Ok, Exacto. Métricas, la tarea, el parcial y esta clase. ok, gracias. Bien, coloque el título: Gestión de proyectos de software. Bien, con este tema vamos a iniciar una clase, perdón, un contenido que es algo largo que probablemente nos va a llevar el resto de lo que nos queda de tiempo, que tiene que ver con con un rol que desempeña el ingeniero de software, más allá de los clásicos que conocemos, ¿no? Nosotros, por lo general, siempre que hablamos de desarrollo de software, hacemos referencia a roles de analistas, de diseñadores, de ingenieros de pruebas, de programadores. Pero también existe un rol que se denomina el rol del gestor. Para eso vamos a comentar previamente un poquito el título. Por ejemplo, acá yo escribí gestión de proyectos de software. Quizás podríamos haber usado otro nombre, pero vamos a ver para entenderlo un poquito más. Acá donde dice gestión, ¿se les ocurre algún sinónimo para, en vez de decir gestión o gestionar, algo que podría significar lo mismo? ¿Qué podría ser? En vez de decir gestión o gestionar proyectos, ¿qué podríamos decir? Manejar, controlar. Ya, manejar, controlar, ¿qué más? A ver. Administrar. También eso me gusta, administrar, ¿no? Está bien, correcto. Podríamos decir administrar o administración de proyectos de software. También podemos haber dicho dirección de proyectos de software, ¿no? Entonces, cuando hablamos del rol del gestor del proyecto, estamos hablando justamente de la persona que está a cargo de un proyecto. Desde el punto de vista que ustedes acaban de mencionar. La gestión, el control, la administración, la dirección. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar acá. Y vamos a estar hablando justamente de del trabajo que viene a realizar el ingeniero de software cuando desempeña gestor. Espérame un ratito, por favor. Bien, entonces decimos, vamos a comentar, vamos a trabajar sobre el rol del gestor. El gestor, repito, es como el ejecutivo en una organización de desarrollo de software, dado que, y como les decía hace rato, desarrollar software podría y normalmente implica mucho más que escribir código, por ejemplo, o que hacer diseño. Cuando se habla de proyectos, normalmente existe roles como la persona que está justamente a cargo del proyecto. Ahora, veamos este término, proyecto.
¿qué será un proyecto? Sabemos nosotros que todo el tiempo usamos ese término, ¿verdad? Muchas veces, para referirnos a cualquier ocupación que tenemos, decimos que estamos en un proyecto. No sé, en su casa le dice, ¿dónde vas a ir a hacer un proyecto? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un proyecto. Todo el tiempo estamos haciendo un proyecto. Sin embargo, es muy bueno poder tener bastante claro a qué realmente nosotros vamos a llamar un proyecto para poder tenerlo claro. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En su cuaderno, un conjunto de preguntas. Yo les voy a dar un tiempo para que las puedan ir respondiendo. Y luego lo vamos a ir comentando, ¿les parece? La idea de estas preguntas es que una vez que las tengamos claras, la respuesta, ya ahí sí tendríamos que tener plenamente muy puntual a qué llamamos un proyecto. Bien, vamos con la pregunta número 1. Escribamos lo siguiente. Pregunta número 1. ¿Qué hay antes de un proyecto? ¿Qué hay antes de un proyecto? Pregunta número 1, ¿qué hay antes de un proyecto? Pregunta número 2. ¿Cuándo inicia un proyecto? ¿Cuándo inicia un proyecto? Pregunta 3. ¿Qué se hace durante un proyecto? ¿Qué se hace durante un proyecto? Pregunta 4. ¿Cuándo se dice que se concluyó un proyecto? ¿Cuándo se dice que se concluyó un proyecto? Pregunta número 5. ¿Cuándo se dice que concluyó un proyecto con éxito? ¿Cuándo se dice que concluyó un proyecto con éxito? ¿Ok? Entonces, las tienen las 5 preguntas, ¿no ves? Bien, yo le voy a dar 5 minutos. En 5 minutos vamos a volver y luego yo, alumno por alumno, voy a ir llamando y va a ir leyendo las respuestas. No tienen que buscar en internet, ni mucho menos. En base a lo que ustedes vienen trabajando en proyectos, vayan haciendo su respuesta y luego ya comentamos, ¿ok? Vamos trabajando, por favor. A ver, vamos escuchando a algunos jóvenes. Empecemos con Fidel Rada. ¿Qué cree qué escribió en esa pregunta? ¿Qué hay antes de un proyecto? No le estoy escuchando, Fidel. Creo que está sin volumen. Nada. A ver, mientras Fidel arregla su micrófono, vamos con Marlena Rojas. Ingeniero, Sí, vamos con la pregunta 1. antes de un proyecto supongo que hay alguna idea, una meta que queremos llegar. Bueno. Bien, ahora vamos escuchando a Denis Gómez, Catherine.
Yo puse que antes de empezar un proyecto debemos averiguar sobre el tema respectivo, plantear objetivos, ver las herramientas que necesitamos y planificar las tareas que debemos cumplir. Ok. Vamos a ver con Milton Anagua, por favor. Yo puse que tenemos que hacer un plan para poder generar los objetivos y poder alcanzar la meta. Ok, es cierto, ¿no? Nosotros podríamos probablemente pensar de manera directa que antes de un proyecto lo que hay es un problema, una necesidad, una idea. Eso es verdad. Sin embargo, desde el punto de vista un poquito más organizado, lo vamos a definir así como comentaron sus últimos compañeros. ¿Qué hay antes de un proyecto? La respuesta va a ser, antes de un proyecto lo que debería haber es un plan de proyecto. O un perfil de proyecto. A veces también se llama anteproyecto, ¿no? También tiene ese nombre. ¿Qué es un anteproyecto? Lo mismo, un anteproyecto es una propuesta de proyecto. O un perfil es un candidato a convertirse en un proyecto. Porque se supone que el proyecto no puede ser algo que empiece, no sé, de manera, llamémosla, improvisada o algo por el estilo. Más bien todo lo contrario. Para que un proyecto pueda seguramente existir, este proyecto tiene que ser plenamente planificado. Y veamos un ejemplo. Supónganse una licitación. Hay una empresa que precisa un software y lanza una licitación, ¿no? Y a la licitación se van a presentar seguramente varios proponentes o candidatos a hacerse cargo del proyecto. Ahora, ¿qué va a presentar cada proponente, cada empresa que esté interesada en desarrollar dicho proyecto? ¿Qué es lo que va a presentar? Seguramente va a presentar una propuesta de proyecto, un perfil de proyecto, un plan de proyecto. Donde seguramente en dicho plan de proyecto va a estar descrito todo lo que se pretende hacer en el proyecto. Y cuando hablo del todo, obviamente nos referimos a aspectos que tienen que ver con la definición, como por ejemplo, los objetivos, el alcance, seguramente los costos, tiempo, recursos, un cronograma probablemente de actividades, la forma de cómo se va a gestionar los riesgos, etc. En teoría, cada proponente va a presentar una propuesta, un perfil, con obviamente su punto de vista acerca de cómo trabajar con el proyecto. Pero, fíjense, puede haber una licitación y haber 10 propuestas, pero aún todavía no ha arrancado el proyecto para ninguno de los 10. ¿No ves? O sea, no ha arrancado aún todavía, pero está ahí. Entonces, cuando a nosotros nos dicen qué hay antes de un proyecto, lo que decimos es eso, un plan de proyecto. ¿Qué hay en ese plan de proyecto? En ese plan de proyecto, por lo general, nosotros lo definimos de esta manera. El plan de proyecto define una línea base por donde el proyecto luego debe ser ejecutado. Entonces, a partir de ahora, por lo menos en nuestro trabajo que vamos a realizar, le vamos a llamar proyecto a algo que se hace de forma planificada. ¿Ok? Para la ingeniería de software, el camino para conseguir el éxito dice que es la planeación. Entonces, eso es lo que más o menos vamos a ir trabajando en el transcurso de la clase siguiente. Vamos con la segunda pregunta. A ver, vamos con Luis Fernando Valenzuela. Lea la segunda pregunta y la respuesta, por favor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ok. La segunda pregunta es que dice, ¿cuándo inicia un proyecto? Bueno, en mi Ok, opinión sería que un proyecto inicia cuando el perfil es aprobado. Eso es lo que muy bien, pienso. correcto. A ver, escuchemos a Rolly Menacho. ¿Está de acuerdo con su compañero o tiene otra apreciación, Rolly?
Bien, Nacho. Aparte de eso, ingeniero, yo coloqué cuando se obtienen todos los requisitos capturados. Bueno, a ver, terminemos esta pregunta con Pablo Molina. Igual estaba copiando lo mismo, ingeniero. Que Bien, después de aprobado, debería haber, ¿no? Después de hacer el inicio, habría que hacer la planificación, de alguna manera tener, hacer una ejecución, hacer un paso de seguimiento, llevar un control, ¿no? de lo que vamos a hacer. ok. Cuando nosotros hablamos de cuándo inicia un proyecto, si seguimos la lógica de lo que estamos comentando, la respuesta es la que dijeron, ¿no? Un proyecto va a iniciar, fíjense, va a iniciar cuando el plan de proyecto o su perfil sea aprobado. Entonces, eso significa que si un proyecto no tuviera un plan, no hay forma de que inicie, pues, ¿no es? Se entiende que un proyecto es algo donde se sabe lo que se va a hacer, se sabe lo que se quiere, inclusive se sabe cómo se va a trabajar. ¿Y dónde es que se sabe todo eso? En su plan de proyecto. Por lo tanto, está correcta la respuesta cuando preguntamos ¿qué hay antes de un proyecto? Un plan de proyecto. ¿Cuándo inicia un proyecto? Cuando un plan de proyecto es aprobado. Es algo muy parecido a lo que puede ocurrir en la vida de ustedes que pronto van a estar seguramente en su proyecto final de grado. Cuando ustedes estén haciendo su proyecto final de grado, una de las cosas que van a tener que presentar con seguridad es un perfil de proyecto. Y entonces podrán presentar uno o más perfiles de proyecto, pero el proyecto nunca va a empezar hasta cuando ese perfil sea aprobado. Cuando el perfil sea aprobado, entonces obviamente el proyecto va a empezar. O, como hace rato decíamos, tenemos 10 candidatos o 10 proponentes para desarrollar un proyecto, pero no empezamos para los 10. Va a empezar seguramente para aquel que su perfil haya sido aprobado. Bien, vamos con la pregunta número 3. A ver, vamos a escuchar a Méndez, Villalba, Roy. Lea la pregunta 3 y la respuesta que tiene, por favor. Méndez, ¿está? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, vamos con la pregunta 3, por favor. Bueno, la pregunta 3 era ¿qué se hace durante un proyecto, no? Usualmente cuando ya está, o sea, lo que se hace durante un proyecto es realizar lo que se planificó a un principio, ¿no? O sea, lo que previamente está aprobado y simplemente ejecutarlo, ¿no? En otras palabras, ¿qué es? Muy bien, hablamos con Ricardo Ramírez. Ricardo. Ya, la pregunta es, ¿qué se hace durante un proyecto? Bueno, empieza a ejecutarse el proyecto y de ahí se distribuyen las tareas, se realizan las distintas actividades como entrevistas, también se plantea la estructura, ¿no? Para formar el proyecto. Bueno, ok. Para terminar esta parte, vamos con Renato Álvarez. ¿Qué escribió Renato? Bueno, de la pregunta 3, ¿qué se realiza durante un proyecto? Ya se realizarían las partes dependiendo el marco de trabajo que se tenga, ¿no? Puede ser ya sea como PUTS, pero se realizan los pasos del diseño, de implementación de las pruebas, de tal forma de que se alinean con el perfil del proyecto que se tuvo en el principio. Ok. Podríamos hablar quizás bastante, ¿no? En este punto, detallando quizás lo que se debe hacer durante un proyecto. Pero si mantenemos la lógica de los puntos que estamos hablando y somos bastante precisos, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? ¿Qué se hace durante un proyecto? La respuesta sería ejecutar lo que está descrito en el plan, ¿no? Lo que dijeron hace rato algunos. Nada más. O sea, ¿qué vamos a hacer? Eso.
Y bueno, ¿y qué es ejecutar lo que está descrito en el plan? Bueno, realizar. Se supone que todo lo que se pretende hacer en el proyecto está plenamente establecido en el plan de proyecto y por lo tanto lo que corresponde es pues ejecutarlo. No vamos a hacer un plan para luego hacer otra cosa. Tampoco quiere decir que el plan no se debe ajustar. Obviamente un plan no está escrito en piedra, pues, ¿no? Es decir, siempre va a haber la posibilidad de poder ajustarlo cuando sea necesario. Además, también hay que tomar en cuenta un detalle muy interesante. Yo voy a hablar de proyectos en general. Sin embargo, las formas de gestionar los proyectos podrían ser muy diferentes dependiendo de los procesos de la estrategia de desarrollo de software que se ocupe. Por ejemplo, un proceso de desarrollo basado en un modelo predictivo seguramente me va a exigir la siguiente forma. Voy a planificar todo el proyecto, y luego voy a empezar a desarrollar el proyecto en base a esa planificación completa, donde probablemente la posibilidad de hacer cambios en ese plan inicial es mínima. Esa es una forma de desarrollo válida. Una alternativa de desarrollo a esa predictiva o lineal sería un enfoque basado en lo que típicamente conocemos como lo iterativo o lo incremental. Es decir, conocido como con la palabra ágil. Y tenemos dos propuestas, pues, ¿no? Una que está basada en ciclos, como lo propone el proceso unificado, y la otra, la que está basada en sprint, como lo propone Scrum. Ahí, obviamente, yo no voy a planificar el proyecto en su totalidad, sino lo que voy a planificar es cada sprint o cada ciclo, ¿no? Entonces eso me permite hacer un desarrollo donde los requisitos van a ser plenamente dinámicos y seguramente mucho más naturales a lo que realmente pasa en la vida real. Entonces, con esa apreciación, ustedes tienen que tomar en cuenta los conceptos que vamos a ir comentando. Pero, para esa pregunta de qué es lo que se hace durante un proyecto, la respuesta es esa: ejecutar lo descrito en el plan. Ya sea para todo el proyecto completo que se hubiera planificado, o ya sea que se planificó para un sprint o para un ciclo. Bueno, vamos con la número 4. Vamos, por favor, Mauricio Matiné, lea la pregunta y la respuesta de la 4. ¿Cuándo se dice que se concluyó un proyecto? Lo que estaba poniendo yo acá, ingeniero, es que un proyecto termina cuando se han cumplido todos los requisitos esperados y que se planificaron en el mismo. Bueno, escuchemos a Ulloa Pan, por favor. Un proyecto se ha finalizado cuando se han cumplido con todos los objetivos propuestos en el perfil del proyecto, en el plan del proyecto, en realidad. Bien, Ya escuchemos. sea dentro del tiempo establecido. Bien, escuchemos uno más. A ver, vamos con Marco Antonio Ray. ¿Está? Marco Antonio Ray, ¿no hay? Creo que no está, ¿no? Bueno. Vamos entonces con Juliana Montaño Pérez. Entré tarde, ingeniero, tenía problemas de internet. Ah, bueno. A ver, para terminar, vamos con María Barrios. Para mí un proyecto concluyó, como dijeron, cuando se cumplieron todo lo que se había propuesto en el plan de proyecto. Ok, muy bien. De hecho, ¿no? Obviamente parecería bastante trivial, natural que un proyecto concluye cuando se cumpla lo que está descrito en el plan, eso es verdad. Pero lo vamos a precisar para que quede de una manera mucho más clarita.
Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de un proyecto, hablamos de un perfil. Y entre los puntos centrales que tiene todo perfil están los objetivos, ¿no? Hay un objetivo general normalmente y varios objetivos específicos. Si nos preguntamos para qué sirven los objetivos, obviamente a nosotros decimos objetivos son como las metas que vamos a ir alcanzando. El objetivo general es como la meta final y los objetivos específicos son como metas intermedias. Y nosotros podríamos usar justamente a estos objetivos como un mecanismo de demostrar cuándo se concluye un proyecto. Es decir, el día, el momento cuando yo tenga las condiciones de demostrar de que cada uno de los objetivos que fueron descritos en el plan se cumplieron, entonces yo podré decir que el proyecto ha concluido. ¿Por qué? Porque se supone que los objetivos justamente son las metas a donde queremos llegar. Entonces, desde ese punto de vista, no habría mucho que especular. El proyecto va a concluir cuando logremos alcanzar los objetivos descritos en el plan. Ahora, aquí ya vale una recomendación que lo hemos hecho varias veces y imagino que esta vez lo van a reforzar en la forma de cómo plantear los objetivos. Acabo de decir que un proyecto se logra demostrar que se concluye cuando los objetivos se alcanzan. Por lo tanto, en el momento de que estamos planteando los objetivos, tenemos que asegurarnos que esos objetivos sean, no sé, llamémosle cuantificables, medibles. Una manera muy cómoda de hacerlo es asegurarnos que cada objetivo genere un producto, un entregable, algo que nos dé, llamémoslo así, como es como que da fe de que evidentemente algo se ha concluido. Hay objetivos, por ejemplo, que son muy bonitos, o sea, líricamente suenan muy bien, pero de repente los ponemos en conflicto porque no hay una manera de demostrarla puntualmente que lo hemos alcanzado. O probablemente está planteado de tal manera que más allá del desarrollo nos obliga a hacer otras cosas, que de repente esas otras cosas quedan fuera del marco de trabajo para desarrollar el proyecto. Entonces, para terminar este punto, es importante poder hacer una definición bastante clara, puntual, y sobre todo asegurarnos que los objetivos generen un entregable, un producto, el cual podamos utilizarlo como un mecanismo para permitir demostrar que dichos objetivos se cumplieron. Y cuando esto pase, estaremos en condiciones de decir que hemos concluido el proyecto. Bien, vamos a la última pregunta, la número... Inge. Sí, Sebastián. Disculpe, tengo una pregunta. Me acuerdo que había ciertas como que recomendaciones al respecto sobre cómo declarar los objetivos. No sé si puede hacer una memoria al respecto, por favor, que no me acuerdo muy bien. Ya, bueno, ok, vamos a comentar entonces. Decíamos que cuando uno plantea objetivos, fíjense, en lo que acabamos de comentar podemos resaltar dos puntos muy importantes de lo que son los objetivos. El primero, que queda claro, son metas a donde queremos llegar. Si no hay eso, es como que andaríamos a la deriva, pues, ¿no? Es decir, no tendría sentido. Y dos, también nos sirve como referencia para saber que hemos concluido un proyecto. Porque no es nomás decir terminé el proyecto. La forma de decir terminé un proyecto es demostrando que lo que se ha planteado se consiguió y una forma de hacerlo es a través de los objetivos. Ahora, hay algunas recomendaciones que siempre tenemos que tomarlas en cuenta en el momento de plantear objetivos. Entre ellas, la primera, la claridad en el objetivo. Es decir, si nosotros tenemos un objetivo ambiguo, de repente un objetivo ambiguo es peor que no tener un objetivo. Porque el objetivo ambiguo nos puede conducir a algo que no es lo que se quiere. Entonces, uno debe tomarse el tiempo necesario como para poder tener objetivos que sean bastante precisos. Y precisos no significa que sean muy largos, tampoco muy cortos, simplemente claro. Otro detalle interesante de los objetivos es que
la primera palabra con la cual inicia un objetivo siempre debería ser una palabra que denote un verbo, ¿no? Una acción. No sé, diseñar, analizar, controlar, definir, ya que se asume que cada objetivo nos va a conducir a realizar algún tipo de tarea. Por eso se espera siempre que la primera palabra que se describe un objetivo debe ser una palabra que denote eso, ¿no? Una acción, un verbo. Además, también es importante que cuando planteemos un objetivo, nos aseguremos que dichos objetivos generen un producto, generen un resultado, generen un entregable, lo cual nos pueda servir para poder demostrar que el objetivo justamente ha sido alcanzado. Otro detalle interesante es que los objetivos específicos, por ejemplo, son como metas intermedias que nos permiten alcanzar el objetivo general. Por lo tanto, cuando ustedes escriban sus objetivos específicos, háganlo desde el punto de vista de las metas intermedias que ustedes van a alcanzar durante el proyecto para lograr el objetivo general. Es decir, no escriban en los objetivos específicos lo que el software va a hacer. Escriban lo que ustedes como desarrolladores van a hacer para alcanzar el objetivo general. ¿Ok? Entonces, eso es entre unas recomendaciones. Ahora vamos con la última pregunta, la número 5. Eso vamos a solicitarle a Cristian Mamani que lea la pregunta y la respuesta que tiene, por favor. ¿Cuándo se dice que concluyó un proyecto con éxito? Cuando se cumple el objetivo establecido y se logra, se logra terminar con las actividades por completo y en el tiempo establecido. Muy bien. A ver, escuchemos a Isaac, Mamani, Kalani, Isaí, ¿no? ¿Cuándo se concluyó un proyecto con éxito? ¿Cuándo se dice que concluyó un proyecto con éxito? El proyecto culmina con éxito cuando cumple con los objetivos, el tiempo establecido, y en el caso de un producto yo puse que esté dentro del coste establecido. Muy bien. Ok, vamos a cerrar esta parte con Roberto. Robert Lujo, ¿qué escribió? Ok, bueno, cuando tenemos una pregunta como esta que nos dice ¿cuándo el proyecto concluye con éxito? Por un lado hay que separar, ¿no? Una cosa es el proyecto, otra cosa es el producto, otra cosa es la gente, pero en general todos ellos obviamente que están relacionados fuertemente. Pero en este momento vamos a hablar exclusivamente del proyecto, ¿ok? Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cuándo concluye un proyecto con éxito? Bien, la respuesta es la que ustedes comentaron. Por un lado, un proyecto concluye cuando se logra demostrar que los objetivos fueron alcanzados. Pero ¿cuándo termina con éxito? Termina con éxito cuando el proyecto termina realizándose seguramente enmarcado, no sé, tal vez una exageración, pero próximo a un 100% de lo que estaba descrito en el plan. Porque en el plan no solamente están descritos objetivos, pues bueno, en el plan están descritos un montón de otros elementos, como por ejemplo el tiempo, el costo, el calendario. Y el proyecto se va a concluir con éxito cuando, además de lograr los objetivos, también lo hemos hecho, por ejemplo, en el tiempo que estaba establecido, con los costos que estaba establecido, con la agenda o cronograma que también estaba establecido. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto es un éxito. Ahora, ¿qué pasó con el producto? Pues será un tema de un análisis distinto.
Pero si hablamos del punto de vista del proyecto, es ese. Por eso es que para concluir esta parte, podemos colocar, o cerrar, mejor dicho, con una apreciación. El gestor de proyectos de software es un ingeniero de software que tiene la responsabilidad norma de dirigir un proyecto de software. Entre las actividades principales, iniciales que tiene el gestor, obviamente está la de planificar el proyecto. Ahora, si nos preguntamos desde ese punto de vista, ¿cuál creen que es el desafío principal, central que tiene un gestor de proyecto? ¿Qué podrían decir? ¿Cuál creen que es la misión, el desafío central del gestor como tal, como gestor de proyecto? ¿Alguna idea? Sabemos que tiene la misión de dirigir el proyecto, etc. Pero si tuviéramos que resaltarlo, tendríamos que decirlo de esta manera, ¿no? El desafío central, principal del gestor del proyecto, seguramente es lograr que el proyecto concluya con éxito. ¿No ve? Entonces, y eso tendría que ser, digamos, su trabajo de... Entonces se entiende lo siguiente. Alguien está a cargo del proyecto. Y ese que está a cargo del proyecto, seguramente entre las cosas que ha hecho es planificarlo y vendió la idea a alguien. Y ese alguien, que puede ser el patrocinador, lo que va a esperar, lo que va a querer es que lo que se ha prometido, se ha planeado, se cumpla conforme fue justamente realizado. Entonces, de esa forma vamos a entender qué es un proyecto. Bien, esperen un ratito. Bien, coloqué como subtítulo responsabilidades del gestor de proyectos de software. Bueno, acá en esta diapositiva lo que tenemos es la representación acerca de cuáles son las responsabilidades que tiene un gestor de proyectos de software, obviamente en un proyecto de software. Y podemos verla acá desde el punto de vista de lo que a veces mucha gente lo denomina las 4P. ¿Ve? La P de persona, la de proceso, la de producto y obviamente la de proyecto. Para nosotros, las responsabilidades del gestor de proyectos en un proyecto están normalmente explicadas a partir de lo que justamente entendemos en estas 4Ps. Por ejemplo, cuando hablamos de personas, ¿quiénes son las personas? Entendemos que las personas es el recurso humano que se requiere, que trabaja en el proyecto. ¿Quiénes pueden ser? Esto puede ser diverso, ¿no? Podríamos estar hablando de analistas, diseñadores, programadores, ingenieros de prueba, especialistas en la aplicación,
¿A quién se le puede denominar especialista en la aplicación? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿A quién se le podría denominar especialista en la aplicación? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un sistema contable como proyecto, el desarrollo es desarrollar un sistema contable, ¿cuál creen que a quién se le denominaría especialista en la aplicación? ¿A los contadores? Eso, ¿no? Porque si nos preguntamos, si yo hago un sistema contable y cuando uno desarrolla un proyecto, cualquier proyecto de software se aplica a un área. Y si estoy desarrollando un sistema contable, obviamente el software está aplicado a la contabilidad. Y el especialista en la aplicación, entonces, pues será un contador. Entonces, sí, los contadores, en este ejemplo, deberían ser partes del equipo de trabajo, porque el ingeniero de software no tiene la obligación de conocer, digamos, los detalles contables, pero sí precisa, obviamente, un marco de trabajo que le permita una implementación correcta de este tipo de aplicaciones. Y eso se aplica a cualquier tipo de software que desarrollemos. Por lo tanto, ¿desde qué punto de vista el gestor del proyecto de software es responsable con respecto al personal? Podemos encontrar varios aspectos. El primero, él va a determinar la cantidad de personas que se requiere. Él debería tener una idea muy clara de cuánto es el esfuerzo requerido para desarrollar un proyecto. Por otro lado, él también debería tener un perfil elaborado para cada uno de los roles que se requieren en el equipo. No se olviden que el gestor es su proyecto. Entonces, él tiene que ver la manera de cómo conseguir que su proyecto termine con éxito. Y entre esas cosas, seguramente es importante y fundamental tener gente que le acompañe, que cumpla un determinado perfil, que seguramente son definidos justamente por él. Otro de los puntos que hace con respecto a las personas tiene que ver seguramente con la definición acerca de cómo va a estructurar, va a organizar el equipo. Puede ser un equipo totalmente jerárquico o de repente plenamente horizontal o tal vez vertical, definiendo roles, responsabilidades del equipo. Ahora, habrán equipos que de repente se gestionan de una manera distinta. Por ejemplo, cuando hablamos de Scrum, habrá de una gestión totalmente horizontal, donde no existe jerarquía, donde el equipo es lo suficientemente multidisciplinario, es decir, que puede trabajar con cualquier parte del software, es autogestionable, significa que no precisa que lo estén controlando. Pero en fin, están ahí eso ya dependerá de las herramientas, de la estrategia de desarrollo que usemos. Además, también el gestor, también parte de su trabajo con respecto al personal es un seguimiento y control, pues, ¿no? Porque al final y al cabo es un proyecto. Y cuando ocurran cosas raras, seguramente sobre el gestor podría caer la responsabilidad, porque parte de su trabajo es justamente el seguimiento y control de su equipo. Por último, relacionado a lo que es el persona, el gestor de proyectos también tiene que ver con un tema muy fundamental como es la motivación. Es decir, debe contar con mecanismos que le permitan asegurarse que su equipo se encuentre lo suficientemente motivado como para permitir alcanzar desafíos, por ejemplo, desde el punto de vista de calidad y productividad. Queda bastante claro que un equipo que está motivado versus otro que no son muy diferentes desde el punto de vista de calidad y productividad. Bien,
voy a tener que suspender la clase, no ando bien de la garganta, pero la idea vamos más o menos por ahí, o sea, pueden ir leyendo en cualquier libro de ingeniería de software. El día miércoles lo vamos a ir continuando. Lo que no pueden dejar de hacer es de avanzar en su proyecto de la materia, que ustedes lo tienen prácticamente definido desde hace tiempo atrás. Bueno, jóvenes, yo los voy a dejar. Veámonos el día miércoles, ¿ok? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.